Mi invitado de esta noche tiene y no tiene que ver con política. Es un personaje que es eminentemente el director de un instituto que todos hemos oído nombrar en algún momento, pero que poco sabemos para qué sirve. Es una cosa de esas que uno pregunta, ¿eso cómo se come? Entonces, para despejar esas dudas y para que nos cuente de qué se trata y de qué hacen allá, aparte de mapitas, invitamos esta noche al director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Vlado, por la invitación. Pues sí, ciertamente nosotros no solamente hacemos mapas, y por ahí de pronto se nos reconoce aún más por esa labor, pero el Instituto Geográfico tiene una cantidad de acciones que realizamos. Tenemos que ver con el tema de suelos en Colombia, con el tema del espacio, con el tema propiamente dicho, la cartografía, pero estamos inmersos además en temas como ahora el proceso de paz respecto del tema de la actualización del catastro en el país y por supuesto el ordenamiento territorial. Tenemos una gama de acción muy amplia y mil gracias por invitarnos para además poderle contar a los colombianos, entre otras, qué es lo que hacemos. Bueno, pero si uno tiene que decirle a la gente, mire, yo trabajo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Usted qué le dice? ¿Qué hace el instituto en resumen? ¿No? Es decir, el instituto hace esto, esto y esto. Como su nombre lo indica, es la geografía, entre otras, pero la geografía tiene una serie de temas que se desprenden, como lo mencionaba, el tema de la cartografía. La cartografía para los legos, ¿de qué se trata? Es la elaboración de los mapas. Primero hacemos el mapa oficial de la República de Colombia y después los mapas de los departamentos. ¿Los mapas que vienen en los aparatos de los GPS y todo eso, ¿eso los hace el instituto? Sí, es del instituto y de la página del instituto son los que hacemos nosotros. Obviamente ahora hay unas aplicaciones que son de otras latitudes que, digamos, toman información nuestra, pero parte de eso es justamente lo que estamos pretendiendo hacer en Colombia, que no se tengan que remitir a lo que generalmente la gente busca cuando ingresa a las páginas los mapas de Google, por ejemplo, al Google Earth, sino que tengamos nosotros una propia información. En eso estamos avanzando porque el instituto debe tener una información propia para que se consulte con los colombianos. La información de nosotros es más precisa que la de Google Earth. Ustedes en ese trabajo también tienen que ver con los mapas de las ciudades, los mapas de Bogotá, por ejemplo, de Armenia o de Riohacha, las calles, el sentido de las calles, donde todos esos mapas ustedes los están actualizando permanentemente. Pero además no es hacer mapas por hacer mapas. Aquí lo importante es que esa cartografía, como se denomina técnicamente a los mapas y demás, sirven para que los alcaldes, entre otras, puedan tener una mayor precisión en cuanto a la orientación del ordenamiento territorial que deben hacer en sus municipios, de los POT. Entonces, ¿cuál es la lucha que estamos teniendo en este momento? Bajar las escalas. Hoy el país está, digamos, todo mapeado, para ponerlo en términos coloquiales, en escala de 1 a 100.000. La idea es que podamos bajar más las escalas de tal forma que los alcaldes, y ya lo estamos haciendo, en Cundinamarca estamos en escala 1-2000, para que puedan precisar calles, ríos, entrar a un nivel de detalle que permita, por ejemplo, para el sistema de gestión de riesgo, ellos orientarse y tomar medidas y orientaciones para evitar situaciones críticas. Si yo fuera un personaje que tuviera ganas de fundar una empresa como Google Maps para hacerle competencia o para ofrecer ese servicio y tuviera que acudir a la información del IGAC, ¿en qué porcentaje está esa información lista para yo poder decir, mire, tengo los mapas de Colombia, presto el servicio, usted olvídese de Google Maps que yo le presto ese servicio aquí en el país? ¿Qué porcentaje de actualización tienen los mapas de Colombia? Entre la escala 1-100.000, 1-25.000 y 1-2000 podríamos decir que estamos en más del 80% con una información actualizada. Y es parte de lo que hemos hecho en esta administración, hacer una inversión muy fuerte en tecnología para poder precisar mucho más ese tema de la cartografía y de ahí tener, digamos, un sistema de información geográfico colombiano que es, digamos,
parte de la bandera de este gobierno, porque hoy por hoy muchas entidades del Estado están manejando su propia cartografía. Entonces la idea que se tiene desde Presidencia de la República es que podamos tener un sistema de información geográfico. Una plataforma única. Única, sobre la cual se monten todo lo que se requiere. Por ejemplo, el tema minero, el tema ambiental, entre otros muchos, pero que haya una información donde el IGAC, que es el responsable, sea a su vez quien lo oriente y quien lo diseñe. Obviamente el tema de San Andrés y Providencia les debió representar a ustedes o les representa un dolor de cabeza. ¿Cómo afectó eso el tema de la cartografía? ¿Cómo los afectó a ustedes? Nosotros, primero con Cancillería, hemos venido trabajando sobre esos temas. Primero ya hay una información reservada que solo la puede entregar Cancillería. Se ha venido trabajando. Nosotros somos... ¿Una información reservada en cuanto a qué? En las cosas técnicas que tenemos que trabajar. Nosotros estamos siendo... Pero ¿y por qué reservada si los límites del país se supone que son públicos? Porque hay en este momento hay una situación de todas formas de discusión. Hoy por hoy, digamos, no hay una orden y una orientación para que el mapa cambie, el mapa oficial de la República. O sea, todavía estamos por el meridiano 82. Estamos como estamos y nosotros estamos haciendo las evaluaciones de carácter técnico que se las entregamos a la Cancillería. Pero ese es un tema que seguramente en su momento la Cancillería lo... O sea, ustedes tienen, digamos, el mapa tradicional que conocemos desde hace muchos años, pero ya están trabajando en un plan B, C y etcétera, para poner en práctica el fallo de la Corte Internacional de La Haya. No en esos términos, no estamos diciendo que para poner en práctica es simplemente hay unos temas técnicos que se están revisando, que se están evaluando, los entregaremos en su momento a la Cancillería y será la Cancillería sobre la base del derecho internacional la que definirá pues cómo es que se van a manejar esos instrumentos que estamos entregando. Ustedes también tienen que ver, por supuesto, con el uso de los suelos en el país, ¿no? O eso no es tanto, es decir, ustedes hacen como un censo de cómo se distribuye el terreno dedicado a la agricultura, a la ganadería, a la minería, a todas estas actividades. La vocación del suelo en Colombia. Eso, la vocación del suelo, miren, no sean burros, se dice vocación del suelo. Siga. Ciertamente se trata, nosotros somos la autoridad en suelos y tenemos el laboratorio del IGAC es un referente no solamente en Colombia, sino en América Latina respecto de la evaluación que se hace de los suelos. Sobre esa base, lo que se han diseñado es justamente evaluaciones que se han venido realizando para determinar cuál es la vocación de los suelos en el país. Por ejemplo, muy a grosso modo uno puede decir Colombia en materia de agricultura tiene un potencial de aproximadamente 22 millones de hectáreas y tan solo estamos utilizando 5 millones de hectáreas para el tema agrícola. En cambio, en ganadería, que tenemos un potencial de 17 millones de hectáreas, se están utilizando 35 millones de hectáreas. Este es un tema que, digamos, nosotros entregamos los insumos y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional, todo tendrá que definir para que esa situación se vaya mejorando. Eso tiene que ver con lo que se denomina la subutilización o la sobreutilización del suelo en el país. Bueno, esos son unos temas que sin duda uno no tenía ni idea que los manejaba el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero ahorita vamos a hablar con el doctor Juan Antonio Nieto de otros temas, porque aquí donde lo ven también tiene que ver con temas del medio ambiente que él ha manejado y asuntos que tienen que ver con la capital de la República, de los cuales hablaremos después de comerciales. Seguimos conversando con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, nombre cortico y bastante fácil de decir en televisión, Juan Antonio Nieto. Bueno, doctor Nieto, usted tiene una trayectoria como medioambientalista, fue secretario de Medio Ambiente en Bogotá. Así es. En el plano nacional, ¿usted cómo articula la tarea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en temas medioambientales? ¿Cuál es la misión más importante que ustedes tienen que desarrollar ahí? Son varias en ese aspecto. Fíjate, por ejemplo, el tema que estamos trabajando con parques nacionales. Es una realidad que en el país playas,
parques nacionales han venido avanzando propietarios, entre comillas, que no deberían estar allí. Estamos haciendo un trabajo muy puntual con el propósito de identificar cuáles son esos sitios que se han invadido, que han sido tomados de manera irregular, para que las autoridades puedan proceder a sacarlos de allí, a recuperar esos temas. Ahí estamos trabajando con la Superintendencia de Notariado y Registro, con INCODER y con Parques Nacionales. Otros temas tienen que ver con el sistema de gestión de riesgo y la determinación de suelos, justamente, como en el caso de Santurbán, donde estamos haciendo unos trabajos puntuales para determinar esos suelos, qué características tienen, hasta dónde llega, digamos, el páramo, para que después el Ministerio de Medio Ambiente y demás tomen las decisiones de ubicar los límites del páramo, entre otros temas. Es que ese tema me parece importantísimo, lo de Santurbán y el tema de los páramos y de la minería y de hasta qué nivel sobre el mar se puede explotar minería y esas cosas. ¿Ustedes también tienen una injerencia o no? Sí, nosotros no somos los que delimitamos, pero nosotros sí somos los que determinamos el suelo, si en realidad ese suelo es de páramo, es un humedal, o cuál es la característica de ese suelo, con base un poco en lo que hablábamos anteriormente. Y de ahí en adelante las autoridades correspondientes toman las delimitaciones que les corresponde. Usted dice, este suelo es páramo hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por decir cualquier cosa, y usted le pasa ese dato ¿a quién? Al Ministerio de Ambiente, dependiendo a quien corresponda, o al Ministerio de Minas, o a la Asociación Nacional, en fin, a la ANLA, en fin, para que tomen decisiones respecto de los límites. Usted da la información técnica para que ellos determinen qué uso se le puede dar a ciertos... Pero además estamos trabajando con planeación nacional, estamos trabajando con el propósito de hacer una modificación a lo que se denomina la ficha catastral, es decir, cuando vayan nuestros funcionarios, poder determinar los valores ambientales que existen en los predios. Hoy por hoy, lo que se ha venido trabajando en el instituto es que se da los polígonos y demás, y si hay un bosque y preguntan en un avalúo cuánto vale ese bosque, el instituto no sabe responder. Y entonces, ¿qué hacen los propietarios? Tumban el bosque y esto, por supuesto, va causando daños. Hoy estamos trabajando para revisar esa ficha y precisar estos aspectos ambientales, por ejemplo. En el trabajo que tiene que hacer el instituto, obviamente una herramienta fundamental son los satélites. Colombia tiene que alquilarle satélites a todo el mundo porque nosotros no tenemos. En eso estamos rezagados. No, por ahí lanzaron un cubito en la Universidad Sergio Arboleda, y dijeron que ese era el primer gran salto para la conquista del espacio, según dijo el vicepresidente de la República, cosa que suena un poquito simpática, pero en concreto, porque es que aquí el tiempo se va toda, en concreto, ¿qué se está haciendo para eso? Hoy por hoy, las imágenes de satélites las tenemos que adquirir a otros países, a otras empresas privadas. ¿Qué se está haciendo? El gobierno nacional tomó en cabeza de la vicepresidencia un programa nacional del espacio. Y dentro de ese marco ha sido propósito, y me consta que se está trabajando muy fuertemente para que Colombia, más temprano que tarde, pueda tener su propio satélite. ¿En cuánto tiempo, más o menos? Yo creería que nos llevamos por lo menos más de una década en ese tema. De aquí, antes de 10 años no tenemos satélite propio. Es un tema que no es fácil, es un tema muy complejo y requiere una inversión muy fuerte. En términos de plata, hablando de esa inversión, ¿cuánto se necesita para tener un satélite aproximadamente, pues? No me atrevo a dar una cifra. A dar una cifra, no. ¿No? Porque esos deben ser unos jugueticos más o menos caros. Sí, señor. Y además el mantenimiento. Hay satélites de satélites. Lo que usted mencionaba de la universidad fue un buen intento, pero son satélites que le dan una vuelta a la Tierra y desaparecen. Ya, digamos, el de la Sergio Arboleda ya no existe. No sé, entiendo que no existe hoy por hoy ese satélite, pero fue el primer gran intento que hubo en el país. Muy interesante ese aspecto. Y bueno, y el instituto, porque uno nunca oye hablar del instituto porque ni siquiera roban, como parece, ¿no? Entonces, uno nunca oye decir nada del instituto, ni bueno ni malo. Uno oye hablar del IDEAM, uno oye hablar de otras instituciones, pero del Agustín Codazzi uno nunca tiene ¿qué cosas, qué noticias puede tener el instituto en las próximas semanas, meses? Una cosa como, digo,
para consumo masivo, para que los periodistas tengamos de qué hablar y la gente tenga que ver? Desafortunadamente se nos mira cuando salimos, y por eso es el esfuerzo que estamos haciendo para visibilizarnos en todas estas materias, es cuando el impuesto predial llega a los ciudadanos, porque nosotros hacemos las actualizaciones, nosotros tomamos las fotografías de cómo se están moviendo los municipios, y por supuesto hay cambios en el uso del suelo, áreas que eran antes residenciales ahora son comerciales. Las identificamos y le decimos a los alcaldes, vea, su municipio cambió de esta manera. Por supuesto, los alcaldes lo que hacen es que llevan al impuesto predial y entonces la responsabilidad terminan achacándosela al instituto, cuando en realidad la decisión del cobro del impuesto es de los alcaldes municipales y de los consejos municipales. Y el uso que se le da a tal espacio depende del POT de cada municipio. Claro, nosotros vamos, en algunos casos, pues, como lo mencionaba en el caso de Cúcuta en algún momento, es como una tormenta. Cúcuta, su tierra. Cúcuta, mi tierra, como una tormenta perfecta. Primero, el POT se modificó. Teníamos más de 7 años sin que se hiciera una actualización catastral. Hubo problemas administrativos. Se juntaron todas esas situaciones y el año pasado hubo unas situaciones críticas, pero que ya se fueron resolviendo. El instituto lo que hace es justamente actualizar, pero eso le permite a los alcaldes que tienen unas expectativas de recaudo, generalmente generar, más recursos que deben ser invertidos en favor de los ciudadanos. Ustedes en Colombia tienen una posición, pues un trabajo muy técnico, ¿no? Y en cuanto a América Latina, digamos, en el trabajo que ustedes desarrollan, ¿qué tan avanzados o rezagados se encuentran respecto a países como México, como Chile, como Argentina? Gozamos de un prestigio muy bien ganado históricamente. Tenemos 78 años de historia, pero es que además no existe en América Latina un instituto igual que el Agustín Codazzi. En Argentina, por ejemplo, que es federal, o en Brasil, cada uno maneja los catastros y la geografía por otro lado. Aquí, en este instituto, confluyen el tema cartográfico, el tema de la geografía en general, el tema de los catastros y demás. No existe un par del instituto en América Latina, pero tenemos como decía, un prestigio muy bien ganado, porque nosotros estamos en punta en muchas cosas en América Latina, somos consultados permanentemente, apoyamos a otros países, por ejemplo, con el tema de estudios de suelos para el ordenamiento territorial. Acabamos de entregar en Guatemala, por ejemplo, un estudio semidetallado, ya llevamos 3 de 8 que estamos contratando. En fin, exportamos tecnología. Ustedes tienen un museíto ahí en el instituto que yo en algún momento pude visitar. Ese museo la gente lo puede visitar gratuitamente. ¿Cuándo y cómo? Invite a la gente ahí a sus conciudadanos para que vayan al instituto y conozcan un poquito más eso. Ahí está el Museo de Suelos, pero además tenemos una muestra de lo que ha sido la cartografía en el país a lo largo de muchos años. La directora de difusión del instituto, la doctora Natalia Ochoa, está fortaleciendo el tema de los museos. Esperamos descentralizar y fortalecer a través de esas muestras que tenemos, algo que es a veces exótico para la gente, aunque es muy visitado especialmente por estudiantes de las facultades de ingeniería, de arquitectura, en fin. Es muy interesante conocer esos museos y allá están gratuitamente abiertos al público. Bueno, después de comerciales viene nuestra sección habitual en blanco y negro. En NSN llegó la hora de hablar con Juan Antonio Nieto, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en blanco y negro. ¿Tierra caliente o tierra fría? Caliente. ¿Satélite o fibra óptica? Satélite. ¿Europa o Estados Unidos? Europa. ¿Libro impreso o electrónico? Impreso. ¿Rubias o morenas? Entre la rubia y la morena. ¿Sal o dulce? Dulce. ¿Ser novio o ser marido? Novio. ¿El tiempo o el espectador? El espectador. ¿La NASA o la CIA? La NASA. ¿Olímpicos de verano o de invierno? Invierno. ¿Cúcuta o Bogotá? Entre Cúcuta y Bogotá. Tan político él. ¿BlackBerry o iPhone? iPhone.
¿Vegetariano o carnívoro? Carnívoro. ¿Legalización o prohibición? Legalización. ¿Samuel Moreno o Gustavo Petro? Siguiente pregunta. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Samper o Uribe? Samper. ¿Arriba o abajo? De ambas formas. ¿Metro o Transmilenio? Metro. ¿Paz dialogada o por las armas? Dialogada. Esto ha sido En Blanco y Negro con Juan Antonio Nieto. Estuvo fácil, yo no sé por qué ahí, ¿no? Hizo algunos pases, algunas verónicas o algunos movimientos non santos. Bueno, esperamos tener noticias próximamente y cuando tenga alguna cosa que comunicar nos avisa para seguirle aquí la idea y ayudarle en ese plan de divulgación del instituto. Muchas gracias, Vlado. De verdad que muchas gracias porque fíjate todo lo que tenemos para mostrar y no nos conocemos. Y ahí estamos haciendo el esfuerzo y estar en programas como el tuyo nos ayuda enormemente para poder mostrar esas cosas. Bueno, un poco esa es la idea, un poco de hacer un poco de pedagogía sobre cosas que a veces no conocemos tanto. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, esperamos que haya otra nueva oportunidad de que nos cuente cómo van nuestros planes satelitales y en otras materias. Y espero que sea muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, espero que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido muchas cosas que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de las que no teníamos ni idea. Esta semana, más concretamente pasado mañana, se cumplen 4 años de un hecho histórico y trascendental en la política colombiana. Un hecho que nos trajo felicidad a muchos y que dejó sumidos en la tristeza a otros. Porque ese día, hace 4 años, se hundió para siempre la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eduardo Arias nos preparó una nota sobre este trascendental hecho histórico que marcó la vida nuestra en el siglo XXI. Buenas noches. Hace 4 años, más exactamente el 26 de febrero del año 2010, para ser exactos, sucedió uno de los hechos más terribles para la vida política de Colombia. En efecto, en un absurdo fallo, ese día la Corte Constitucional decidió impedirle al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez una segunda reelección. Con mayoría de votos, el proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe fue rechazado por la Corte Constitucional de ese país, al calificarlo de inconstitucional, lleno de vicios y violatorio de los principios democráticos. Los aplausos interrumpieron el dictamen. Eso hizo que Colombia no pudiera entrar en la lista de las grandes naciones que han sido gobernadas por caudillos como Benito Mussolini, Adolfo Hitler, José Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Mugabe. Bueno, pasemos a cosas más divertidas y más didácticas, porque después de la famosa multiplicación de los penes, el presidente de Venezuela nos dio otra lección de gramática, de cómo hablar en público. Mírenla ustedes. Se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela, fascista. Después de eso, sos grande, Maduro. Los millones y millones de ciudadanos del mundo te felicitamos. Sos inmenso, che, sos inmenso. Bueno, este fin de semana se celebra en Colombia una nueva versión de Teletón, esta tradicional colecta con la cual se buscan fondos para ayudar a muchas personas de escasos recursos en tratamientos médicos, en tratamientos de recuperación, sobre todo en temas de fisioterapia y en otros temas de salud. Es una iniciativa que en el pasado en algún momento tuvo muchísima acogida, que después tuvo un bajonazo y que está resurgiendo y que los colombianos de verdad debemos apoyar.
Apoyemos a Teletón, que se celebra este fin de semana con presentaciones por televisión de muchísimos artistas y personajes de la farándula que lo apoyan y que esperamos que los grandes empresarios y los grandes aportantes del país también le den el respaldo del caso. Necesitamos el apoyo a Teletón, una entidad que sin duda hace mucho por colombianos necesitados. Dentro de 2 semanas recordamos que se celebran las elecciones de Congreso. Dentro de 2 semanas. Yo sé que hay muchos escépticos, yo sé que hay muchos políticos que nos decepcionan, que nos defraudan y que no solo eso, sino que también nos roban, nos asaltan y cometen toda clase de irregularidades, toda clase de atropellos por su investidura, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es motivo para votar en blanco. Tenemos una amplísima lista de movimientos políticos, desde la izquierda hasta la derecha y hasta más a la derecha, y hay gente por la cual vale la pena votar. Tenemos candidatos en el Partido Verde, en el Polo Democrático, en el Partido Liberal, en Cambio Radical, en el Partido Conservador, en el Centro Demoníaco, en todas partes hay candidatos, unos mejores que otros. Analicen, estudien las hojas de vida, revisen la trayectoria de los candidatos, pero no tiren a la caneca su voto votando en blanco. El voto en blanco dicen que es un voto protesta y tal, y el descontento, pero si gana el voto en blanco, se repiten las elecciones, se repiten los candidatos y en las elecciones de Congreso, si tocara repetir elecciones, los partidos minoritarios se quedan por fuera. La solución no es el voto en blanco, la solución es revisar bien las hojas de vida de cada candidato, dejar la pereza electoral y buscar, hay cientos de candidatos postulados al Congreso, hay gente, hay por quién votar. Lo que hay es que dejar la pereza. El voto en blanco no arregla nada. Si quieren protestar, salgan, hagan marchas y todo como la que se hizo en alguna ocasión contra las FARC. Pero hay opciones para votar. El voto en blanco no arregla nada. Póngale color a su voto. Y de esta manera terminamos hoy una nueva entrega de NSN Noticias, el noticiero sin noticias. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, para seguirlos desinformando. Y no se les olvide, apoyen a Teletón.